Bueno, en este caso vamos a aplicar razones trigonométricas en la solución de triángulos rectángulos y en su posterior aplicación para encontrar alturas, distancias o longitudes. Entonces, las razones trigonométricas no tendrían sentido si no encontramos una aplicabilidad, como en el caso de este ejemplo que vamos a trabajar de un texto de álgebra y trigonometría de Denis Hill. Dice el ejemplo que una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, debemos estimar la altura del árbol calculando la distancia de la cometa hasta el suelo. Siempre es conveniente en ejercicios de matemáticas realizar un gráfico en el cual podamos ubicar los datos del problema, para así tener una mayor ubicación espacial. Entonces tenemos que esto que está acá sería el hilo, cuya longitud va a ser de 90 pies. Dice que este hilo forma con el suelo un ángulo de 22 grados, y que debemos hallar la altura del árbol desde donde está la cometa hasta el suelo, que en este caso la simbolizan con H. Entonces, en la aplicación de razones trigonométricas, debemos tener en cuenta que se trabajan con triángulos rectángulos, como el que está acá. Vamos a pasarlo a otro plano. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo pues tenemos el ángulo de 22 grados, que es el que está acá. ¿Listo? Si este es mi ángulo de 22 grados, recordemos que un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa pues va a ser el lado más largo, que en este caso va a ser este de acá. Y los otros dos van a ser los catetos. Si este es mi ángulo, el cateto que está al otro lado del ángulo, que es este de acá, se va a llamar cateto opuesto. Opuesto pues porque obviamente va a estar al otro lado del ángulo. Y el otro cateto que está junto a el ángulo que está acá, junto a, se va a llamar cateto adyacente, ya que adyacente quiere decir junto a, unido a. Y pues ya sabemos que este lado más largo se va a llamar la hipotenusa. Para no confundir la h de la altura con la h de la hipotenusa, vamos a llamar a esto altura en español. Listo. Para aplicar nuestras razones trigonométricas, pues debemos recordar cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6 y la forma más fácil de aprenderlas es simplemente aprender el orden, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ese es el orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La primera razón se llama seno y es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda es el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Son razones, ¿no? La tercera es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? La cuarta es la inversa de esta de acá. La inversa sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La quinta sería la inversa de la segunda, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la sexta y última va a ser la inversa de la primera, que va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, teniendo en cuenta esto, como ya les dije, lo más fácil es aprendernos el orden. La primera va a ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Entonces, para aprenderlo, vamos a repetir la siguiente frase. Vamos a colocar siempre en el numerador co, ca, co, ca, h, h. Y en el denominador en sentido contrario: co, ca, co, ca, h, h. Y lo único que debemos aprendernos, vuelvo y repito, es el orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Listo. Generalmente siempre trabajamos las tres primeras: seno, coseno y tangente, pues para una mayor utilidad, una mayor facilidad, en cuanto al manejo de la calculadora.
¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos buscar una de estas razones trigonométricas que me relacione este dato que se llama la hipotenusa y me relacione este dato que se llama el cateto opuesto. Obviamente, como ya tenemos el ángulo, pues podríamos decir que de estas tres, la que me relaciona cateto opuesto y hipotenusa va a ser la primera, que se llama seno. Entonces, escribimos que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. Ya tenemos la razón trigonométrica. Miremos de esta razón cuáles datos tenemos y cuáles no tenemos. Tenemos el ángulo, que es de 22 grados, está acá. Tenemos la hipotenusa, que en este caso es de 90 pies. Y lo que no tenemos es el cateto opuesto, no lo tenemos, porque pues es el dato que vamos a averiguar. Entonces, como tenemos estos dos datos y este no lo tenemos, vamos a despejar el cateto opuesto. Para despejar el cateto opuesto lo que yo hago es coger la hipotenusa que está dividiendo y lo paso al lado izquierdo a multiplicar. Entonces esta ecuación va a quedar escrita de la siguiente forma. Seno del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto opuesto. Bueno, posteriormente a esto, pues vamos a reemplazar los valores del ángulo, que en este caso es 22 grados, y el valor de la hipotenusa, que es 90 pies. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Seno de 22 grados por la hipotenusa, que es 90 pies, va a ser igual a cateto opuesto. En nuestra calculadora, el seno de 22 grados es igual a 0,37. Este resultado lo multiplicamos por 90 pies. Al multiplicarlo, pues vamos a obtener que el cateto opuesto va a ser igual a 33,3 pies de altura, cateto opuesto, que es la distancia que hay de acá a acá, o sea, la distancia de nuestro árbol, que es el que nos estaban pidiendo. Recordemos que nuestras razones trigonométricas, vuelvo y repito, son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y que estas dos son inversas. Estas dos son inversas y estas dos son inversas. Y que una forma fácil de aprenderlas es con la frase coca, coca, HH, coca, coca, HH. Espero les haya servido el video. Cualquier cosa pues estaré resolviendo sus inquietudes en los comentarios. Muchas gracias.